presentamos aquí en Aula 7 el consejero, Proverbios, inspirado por el Dios omnipotente, aquel Dios que nunca ha cometido un solo error y que él inspiró al rey Salomón para traer estos consejos. Han venido a lo largo de miles de años y se siguen aplicando como si Dios los hubiera inspirado en estos tiempos. Iniciamos ahora. El estudio de la escuela sabática es la esencia para nuestro crecimiento espiritual. Te invitamos a estudiar la escuela sabática aquí con nosotros en Aula 7. Conéctate En Facebook, YouTube y Twitter. Oremos. Cariñoso Padre que estás en el cielo, sumamente agradecidos estamos porque nos permites ante las cámaras presentar mensajes de felicidad, mensajes celestiales que han de llevarnos a tener una conexión óptima contigo y caminar en esta tierra como si fuésemos rumbo al cielo. Estamos rogando por tu bendición, tu presencia y sobre todo por la de tu Santo Espíritu al presentar esta lección titulada De los oídos a los pies. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dijimos, el consejero Proverbios está aquí en la escuela sabática, en Aula 7, y es un tema muy interesante, de los oídos a los pies. Y queremos empezar con la parte del domingo, oír. Aquí este mensaje, vamos a ver qué podemos aprender y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Hermano Santiago, ¿cuál es el mensaje que podemos encontrar en la parte oír? ¿Cuál es la diferencia oír y escuchar? Hay algo bien interesante. A veces pensamos que es lo mismo oír y escuchar, pero no significa lo mismo. Oír es algo que te va a penetrar y va a salir por el otro oído. Más sin embargo, escuchar es poner atención, como dice el versículo 1, ¿verdad? Dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Y aquí está lo importante, y estad atentos para que conozcáis cordura. Eso viene siendo para mí. Pero seguramente Arturo puede ampliar, puede profundizar un poco más esta parte. Fíjate, Marcos, esto es bien interesante, porque nosotros nos estamos relacionando aquí no con un padre terrenal, sino con un padre espiritual, un padre que creó todo. Cuando Él nos da consejos, Él nos está diciendo lo que debemos de hacer. Si lo seguimos, automáticamente vamos a ¿qué? A gozarnos. Si no lo seguimos, ¿qué va a pasar? Vamos a destruirnos. Ahora, un punto importante. El alcohol es malo, ¿sí o no? Claro ahora, que es malo. Si alguien ha pasado una vida hundida en el alcohol, y si esa persona viene y te dice, oye Arturo, no consumas alcohol, y tú dices, vamos a ver si es de veras. ¿Será que... Bueno, ¿por qué tú rechazaste ese mensaje? ¿O por qué lo rechazarías? ¿O por qué lo tomarías? Fíjate que ese mensaje yo lo rechazaría porque automáticamente nosotros aquí estamos aprendiendo consejos. Entonces nosotros sabemos que eso es malo. Eso te lleva a hacer cosas que tú no tienes que hacer. ¿Por qué? Porque el alcohol te pone inconsciente. Haces cosas que al siguiente día, al siguiente momento te vas a arrepentir. Entonces por eso hay que siempre aprender de los consejos de Dios y no tanto a veces de los consejos de los hombres. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Marcos, hay algo interesante para mí que yo debo de entender y alcancé a comprender, obviamente, al ponerme a pensar en qué significa el sentido del oído. Como tú sabes, el sentido del oído está formado por 5 partes importantes. Número 1, el pabellón de la oreja, un ducto auditivo, y por allá adentro tenemos la membrana timpánica al fondo, pero dentro de ello están 3 huesecillos, como es el estribo, el martillo y también el yunque. Esas 5 partes son sumamente importantes, lo cual me da a entender que la maravillosa obra del diseño que Dios hizo a través del oído es sumamente importante, y por ahí van a penetrar y ser regulados los sonidos agudos o graves que penetran a lo más interno, que va a llegar a nuestro cerebro, donde se va a almacenar la información que nosotros vamos a expresar a través de nuestra vida. Bueno, punto importante, el hermano también, como vieran, también se mete a la fisiología y le está dando más detalles de cómo funciona lo de... Fíjate, Mesa, también
Santiago. agregando lo que dijo el hermano Santiago, ¿no? Aquí nosotros vemos en Hebreos que dice, la fe es por el oír. Ajá. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Ajá. Entonces, si nosotros estamos en constante oración, estudiando, ¿qué vamos a hacer? Crecer. Crecer y hacer caso a los mandatos de Dios. Ya Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. A lo largo de la historia, Dios le ha hablado al ser humano y le ha mandado mensajes, pero muchas veces el ser humano no quiere oír, no quiere escuchar, se aleja. Y muchas veces tiene miedo. Por eso desde el principio, cuando Adán escuchó la voz de Dios, él dijo, oí tu voz y tuve miedo. Ahora, ¿por qué el ser humano tiene miedo de escuchar la voz de Dios? Desafortunadamente, en el momento en que se inicia o penetra o caemos en el pecado, nosotros caemos ya en temor porque nos hemos separado de la fuente de la vida que es Dios y quedamos en ese momento desconectados. Algo importante nos alcanza a decir Proverbios. Proverbios, obviamente, Salomón nos está dando consejos a nosotros como padres para con nuestros hijos. Yo recuerdo que cuando tuve a mi hijo, el primero pequeño, él trataba de imitar las cosas que yo hacía. Si yo iba, me acostaba y leía yo la Biblia o algún libro, él iba y conseguía un libro y se acostaba junto conmigo y hacía lo mismo que yo estaba haciendo. Además, si yo movía una parte del cuerpo, él hacía los movimientos y yo lo estaba observando. Es decir, aquí nosotros como padres, la invitación es que como padres nosotros adiestremos o eduquemos, instruyamos a nuestros hijos, así como es el deseo de nuestro Dios de educarnos, adiestrarnos también a todos nosotros como hijos de Él. Bueno, el mensaje que podemos encontrar en esta parte, tenemos que oír, tenemos que escuchar la voz de Dios. Y la única forma de poder escuchar la voz de Dios es a través del Espíritu Santo, porque solamente Él escudriña las cosas espirituales. Y tenemos que escuchar, porque los tiempos son cortos. Hay tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y es por eso que tenemos que prestar atención, el oído a la vida eterna. Y queremos pasar a la siguiente parte. Protege a tu familia. Arturo, ¿cuál es el mensaje? ¿Por qué dice protege a tu familia? ¿De qué la vas a proteger? Fíjate que aquí nos están mandando a leer Proverbios capítulo 5, ¿no? Cuando nosotros leemos Proverbios capítulo 5, te está diciendo, protege a tu familia. Pero si ponemos bien atención, necesitamos protegernos, ¿quién? Nosotros mismos, uno mismo. Porque si uno sabe que vas a protegerte tú mismo, automáticamente vas a proteger ¿a quién? A tu esposa, a tus hijos, a los de tu alrededor, ¿no? ¿Por qué? Porque tú mismo te estás protegiendo. Así venga la tentación que venga, como lo está hablando aquí de la mujer extraña, ¿no? Ajá. Pero si le echamos ganas, Salimos adelante. salimos adelante. Hermano, aquí estamos dos historias. Una, la mujer extraña, que sus palabras destilan miel. Pero también está el hombre extraño, que sus palabras destilan miel. ¿Y cómo lo podemos aplicar a nuestros días y cómo podemos liberarnos de esas palabras que destilan miel? Es importantísimo, no olvidemos que en primera de Pedro 5:8 el Señor nos dice a través de él, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, si nosotros no traemos a Cristo Jesús al centro del hogar, donde está la familia, donde es la parte vital, sentimental, emocional de nuestro ser, es decir, si alguien toca a nuestra familia, inmediatamente nosotros reaccionamos, nos alteramos, ¿verdad? Sí. Y es lo que queremos que nos suceda. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando los ánimos o los pensamientos se alteran. Cuando básicamente el enemigo nos está acosando. El enemigo te va a acosar o nos va a acosar cuando nosotros estemos debilitados, estamos cansados, estamos exhaustiados de las operaciones o las labores del día. Y si nosotros no nos preparamos desde la mañana, orando, estudiando y testificando, nosotros vamos a ser, ¿verdad?, atacados por el enemigo. Así es de que su servidor, ¿verdad?, en la familia, estoy ya con la primera novia y la esposa única que tengo hoy en día por 39 años, estoy por cumplir 40 años. Y creo que yo he aprendido, ¿verdad?, doy gracias a Dios, haber entendido el consejo divino para poder amar a mi esposa. Y cuando yo amo a mi esposa, es difícil que yo trate de amar a otra persona que no es ella.
Igualmente lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él quiere, ¿verdad? Él ama a la iglesia como a su esposa. Y el consejo que Él nos da es que nosotros amemos a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia. Así es de que es importantísimo que tú pongas ese círculo, ¿verdad?, en tu hogar para evitar que Satanás penetre en los momentos más difíciles de la vida. Ya, aquí habla de la mujer extraña, pero realmente el personaje que está detrás de esa mujer es el enemigo. Entonces dice que las tentaciones destilan como miel. Ahora, ¿será que tú y yo tenemos las mismas tentaciones? Fíjate que no tenemos las mismas tentaciones, porque a lo mejor si yo tuviera el vicio del cigarrillo, puede ser que a mí se me haga fácil dejarlo, pero puede ser que si tú también lo tuvieras, puede ser que tú batalles más, ¿no? Entonces, no son las mismas tentaciones las que afrontamos cada quien, sino diferentes. Ya, eso es un punto importante que tenemos que entender, hermano Santiago. Ya dijimos que tentaciones, las debilidades son diferentes. Entonces, será que podemos, cuando una persona está pasando por diferentes circunstancias, y muchas veces decimos, mira aquel, y yo no. Pero aquí miramos la gran diferencia de que aquel no tiene las debilidades, las mismas tentaciones que yo. Exactamente. Mira, Marcos, y desafortunadamente nuestra cultura, ¿verdad?, hispana, tenemos muchos problemas. Cuando venimos a este país, nosotros nos involucramos y definitivamente perdemos el control de nuestras vidas, perdemos el control de nuestra familia, perdemos el control de nuestro hogar, porque nosotros nos dedicamos a trabajar y nos olvidamos de las cosas espirituales, que es lo más importante. Yo tengo un amigo de trabajo, por ejemplo. Él encontró un amigo de él en la calle, y el muchacho andaba con necesidad de tener dónde vivir. Entonces este compañero de trabajo trae a este amigo a su casa, y ¿sabes qué fue lo que sucedió con el tiempo? Que este amigo se enamoró de la esposa de este y se quedó con la esposa y también con el hogar de este muchacho. Así es de que es bien importante que nosotros veamos qué personas vamos a traer a nuestro hogar, para que de esa manera, reflejando el carácter de Jesús y el amor, esa persona que llega a tu hogar, en lugar de que te quite el matrimonio, tú lo traigas a los pies de Cristo Jesús. Ya, pero aquí la única forma de poder proteger a la familia es que Cristo la protege. Amén. Porque su palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Amén. Y no solamente acampa, también los defiende. Y fíjate, antes de comenzar quiero agregar nada más, lo que dice aquí 1 Corintios 10:13 es una promesa alentadora. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y fíjense, escuchen, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Bueno, me viene a la mente la historia de José. Ustedes seguramente la conocen, como este muchacho fue tentado por la esposa de Potifar. Y la esposa de Potifar era una mujer bellísima. Y un joven de esa edad difícilmente se resistiría a una mujer. Pero este joven, este hombre, era entregado a Dios. Y entonces en su corazón él dijo, ¿cómo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Él sabía en quién había creído y por eso él le fue leal y honró su nombre. A la siguiente parte, el siguiente mensaje, protege a tus amistades. Aquí hay un pensamiento un poco raro. Dice, Señor, protégeme de mis amigos, que de mis enemigos yo me sé defender. Ahora, ¿cómo protegemos las amistades? Es interesante el consejo que aquí Salomón nos está dando a través del libro de Proverbios, es de que nosotros debemos pensar antes de actuar. Y realmente ese es un problema que nosotros tenemos, así como no sabemos escuchar muchas de las veces, solamente oímos, en este caso también no pensamos, ¿verdad?, antes de que nosotros actuemos. Es decir, hay una regla que dice por ahí, piensa o cuenta hasta 10, y cuando ya has terminado de contar hasta 10, entonces contesta lo que tú vas a contestar. Creo que esa es la sabiduría que el Señor nos está dando, ¿no? La sabiduría de Dios obviamente es traernos a Cristo Jesús a nuestras vidas,
al núcleo de nuestro hogar. Y obviamente en el lugar donde nosotros nos vamos a relacionar con las personas, puede ser en el hogar, puede ser en el vecindario, puede ser en el trabajo, o puede ser lo mismo en la iglesia, porque en este caso está hablando acerca de lo que son las amistades, y amistad es toda aquella persona que se relaciona de una manera amistosa con cada uno de nosotros. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Cómo puedes estar en paz con todos los hombres? Con tus amigos, tus vecinos, tus amistades, tu familia. Fíjate que uno puede estar en paz diciendo lo que es sencillo, un sí o un no. ¿Por qué? Porque a veces uno quiere quedar bien con tal, pero puedes quedar mal con el otro. Mejor si uno sabe que no se puede, ¿sabes qué? No puedo. Pero vente, vamos entre los dos a buscar ayuda, a ver qué podemos hacer. Okay. Vamos a decir que yo necesito un billete, no, $1,000,000. Y te digo, oye Arturo, se ocupa un billete, $1,000,000. Y tú dices, sí te los voy a prestar, pero tú no los tienes. ¿Quién queda mal, tú o yo? Pues yo. ¿Por qué? ¿Por qué te estoy diciendo? Okay. Es interesante, una de las estrategias que su servidor tiene para poder evitar problemas es la siguiente. Cuando yo tengo o alguien me pide alguna ayuda o tiene una necesidad, y sobre todo financiera, que es lo que estamos hablando en este caso, regularmente uno piensa que porque no les ayuda a uno a esas amistades, uno las va a perder, y por eso uno muchas de las veces actúa sin pensar antes de actuar, como lo dijimos al principio. Así de que la regla, y esto puede quizás, ¿verdad?, ayudarles también a ustedes que nos están mirando a través de la cámara, es que yo les digo a estas personas que si tú cumples con el crédito, o tú vas a tener crédito cuando tú cumplas, ¿verdad?, con la deuda que tú obtienes en la fecha que tú has acordado. Y déjenme decirle que el 99% ha sido favorecido, he tenido suerte en ello, solamente el 1%, hay por ahí algunas personas que me han quedado mal, pero ¿qué sucede? Pierden el crédito y ya, como decíamos anteriormente, ni siquiera se le acercan a uno, le dan a uno vuelta por uno por otro lado. Así es que debemos ser sabios también en qué, ¿verdad?, en qué problemas nosotros conexiones nos metemos con nuestras amistades. Entonces, aquí usted nos está tratando de ilustrar el equilibrio. El equilibrio, sumamente importante, ser balanceados en nuestra vida, balancear nuestra vida personal, balancear nuestra familia, balancear nuestras amistades, saber con quiénes nos conectamos y con quiénes no debemos conectar. Punto importante, creo que tenemos que saber ser amigos, porque muchas veces nos metemos tanto en una amistad que todos los problemas de mi amigo ya son míos. ¿Será que eso está mal o está bien? Muy buena pregunta. Somos diferentes, como lo comentábamos anteriormente, y a cada persona va a venir, obviamente no sabemos los pensamientos del ser, pero el Señor conoce nuestros pensamientos y Él va a saber si nosotros estamos actuando de una manera honesta o deshonesta, y nosotros algún día, ¿verdad?, en aquel día del juicio vamos a tener que comparecer a nuestro Padre. Hay una solución a este tipo de problemas, y nos lo dice por ahí en Proverbios 6:3, dice: haz esto ahora, hijo mío, y líbrate ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. ¿Cómo voy a ayudar yo a esa persona? No le voy a decir de inmediato no, ¿verdad? Déjame analizarlo. Si soy casado, voy con mi esposa, con mi familia, y entonces te voy a traer una decisión después. Pero para esto nosotros como cristianos debemos, nosotros primeramente hacer ¿qué? Orar. Tenemos que rogarle al cielo para ver si va a haber bendición o va a haber un problema de amistad con esta persona. Hay un proverbio que dice: el hombre vive por su palabra. Lo que promete tiene que cumplir. Pero no le prometas a Dios, porque ahí eso es otra cosa. Entonces ya miramos algunos consejos del maestro consejero Proverbios de cómo proteger tus amigos, tus primos, tu familia. Es un pequeño toque. ¿Quién se va a encargar de poder profundizar? Pues tú, ¿verdad? Entonces es una pequeña ayudadita que te estamos dando. La siguiente parte, el siguiente mensaje que podemos encontrar en esta parte: protege tu trabajo. ¿Será que el trabajo es ¿será que el trabajo es una carga o una bendición?
El trabajo, yo conozco una definición de trabajo, la cual significa amor. El trabajo es amor. Así es de que en este caso la respuesta sería, es una bendición. Por eso es que el Señor nos invita a proteger nuestro trabajo. Nuestra relación con Él es trabajo. Ya. Entonces, ¿qué bendiciones trae un trabajo? Aparte, bueno, vamos a sacar el dinero. Ponga a lado de qué más bendiciones te trae el trabajo. Fíjate que el trabajo te trae muchas bendiciones. Aparte del dinero, te pone a pensar, te desestresa, te da ese ánimo de que te levantas y vas y conoces otras personas que puede ser que te encuentres en el camino y no tienen trabajo. Entonces puede ser una oportunidad, una chance que les hables de la palabra y en ese mismo tiempo, si hay un trabajito, invitarlos a trabajar. Es una forma también para hacer eso. Ya. Bueno, protege tu trabajo. Aquí nos está hablando de la hormiga y el perezoso. ¿Qué podemos aprender de la hormiga? O más bien, ¿qué no podemos aprender de la hormiga? Un pequeño, ¿es insecto? ¿Usted que estudia fisiología o qué? ¿Cómo le podría Una llamar? plaga. Una plaga. ¿Qué no podemos aprender de ese pequeño? Es interesante, creo que la hormiga nos da una lección aquí a través del libro de Proverbios. No podemos ni llegaremos a entender porque solamente Dios es el que creó a la hormiga. Pero qué belleza la obra como ellos obran o trabajan o actúan. A veces lo hacen mejor que nosotros los seres humanos. Trabajan individualmente y trabajan también en equipo. Llevan cargas más pesadas que las nuestras. El Señor nos está dando una tremenda lección ahí y está hablando también del perezoso, para que el perezoso se dé cuenta de qué es lo que la hormiga está efectuando. Dios nos habla a través también de manera espiritual y nos dice, ¿verdad? Que por ejemplo en la iglesia miramos a un grupo de personas trabajando arduamente durante la semana y si es posible el mismo día sábado como lo hacemos regularmente los adventistas y veremos que un 20% de la membresía de nuestras iglesias es la que está trabajando duro como las hormiguitas y el 80% triste y desafortunadamente Marcos y Arturo está como el perezoso solamente observando sin actuar con respecto a lo que el Señor nos está pidiendo. Yeah. Bueno, una gran lección de este pequeño insecto, pero podemos aplicarlo a cosas más importantes. Arturo, esta la hormiga. ¿Cuál es la gran diferencia, como lo dijo hermano Santiago, al terreno espiritual? ¿Cuál es la gran diferencia entre ser hormiga obrera y un perezoso haciendo nada? Fíjate que la hormiga obrera y la diferencia de un perezoso haciendo nada, pues no se ocupa tanto ni explicar, ¿no? Pero fíjate que algo que yo capté también y aprendí mucho de la hormiga es que ellas trabajan y guardan para cuando viene el tiempo, ¿qué? Malo, cuando viene el tiempo de invierno. ¿Y qué pasa a veces con nosotros los humanos que tenemos mente, que podemos pensar? A veces trabajamos durante todo el tiempo y en el tiempo malo, en el invierno, ahí andamos batallando y batallando. ¿Por qué? Porque no seguimos a veces el ejemplo que nos dan esos pequeños animalitos tan chiquitos. Ya, esa parte de hermano Santiago nos habla de planificación. ¿Hasta dónde deben llegar nuestros planes? ¿Hasta que yo esté viejo? ¿O tienen que trascender a una vida un poco más allá de esta muerte, de esta vida eterna? Mira, humanamente, Marcos y Arturo, nosotros hacemos planes regularmente a corto, mediano y largo plazo. En el aspecto espiritual, el Señor nos está llamando a hacer planes para la eternidad. Que tengan resultados benéficos en esta vida, los cuales nos lleven por el camino y la senda, como dice el versículo de memoria al principio, ¿verdad? Examina la senda de tus pies. Es bien interesante y eso es lo que pide el Señor, que nosotros planeemos no ahorita a corto plazo ni por el tiempo que vamos a estar en vida, sino que planeemos para estar con Él por toda la eternidad. Entonces tenemos que vivir el cielo ya. Ya tenemos que vivir el cielo aquí, el reino de los cielos aquí en la tierra. Exactamente. O sea, bueno, como el cuerpo que esté aquí, pero la mente en el cielo. Amén. Bueno, el tiempo se nos ha ido como agua y queremos pasar a la última parte. Protégete a ti mismo.
Quiero leer un versículo muy poderoso. Es Timoteo 4:16. Aquí Pablo le está diciendo unos consejos a joven Timoteo. Le dice que estudie la Biblia, que use su don, que sirva en la iglesia. Pero es impresionante cómo él termina esta carta. Dice, ten cuidado de ti mismo. Y aquí dice, protégete a ti mismo. ¿Cómo podemos ligar ese pensamiento? Ten cuidado de ti mismo y protégete a ti mismo. Es interesante, Marcos. Mira, en la vida laboral hablamos acerca de aspectos de seguridad. Y ahí los muchachos, cuando van a iniciar un trabajo o una operación, regularmente se tiene que colocar una protección para evitar ser lastimados o accidentados con las máquinas o a la hora del trabajo. Igualmente nosotros espiritualmente debemos colocarnos esa armadura de la fe que el Señor habla. Si nosotros estamos protegidos con ella, seguramente que los dardos del enemigo no te van a tocar a ti. ¿Por qué? Porque esos ángeles, esa armadura que tú tienes, esa protección que es la ley divina y el Señor obrando por ti, va a evitar que tú seas tocado por el enemigo. Entonces, esa es una protección. Caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, mas a ti no te tocará. Arturo, aquí está hablando prácticamente del corazón, como dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, todas esas cosas. Ahora, ¿por qué pusieron ese versículo aquí en protégete a ti mismo? Fíjate que algo interesante, ¿no? Aquí en protégete a ti mismo, te estaba hablando de las iniquidades en este caso. Entonces, cuando uno se pone a leer, por ejemplo, el 14 que dice, perversidades hay en su corazón, andan pensando en mal en todo tiempo y siembran las discordias. Para protegerse uno mismo también necesita andar como el versículo de memoria, ni a derecha ni a izquierda, sino recto, porque si te vas para allá, vas a escuchar esto y esto y lo otro. Si te vas para allá, vas a escuchar esto y esto y lo otro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De tanto y tanto que te estás yendo a los lados, te vas a caer. Entonces, por eso es mejor irnos derecho y nos vamos a proteger así a nosotros mismos, porque los pensamientos se llegan al pensamiento y después de tanto que uno lo piensa, puedes a práctica llegar a hacerlo, el acto. Ya, hermano, aquí estamos viendo protégete a ti mismo. Estamos viendo que la forma más poderosa de protegerte a ti mismo, oración, estudio y compartir. Marcos, muchas de las veces nosotros pensamos que porque estamos dentro de la iglesia estamos exentos porque el enemigo nos ataque, y es cuando más el enemigo va a atacar al ser humano, cuando él sabe que nosotros nos le estamos yendo ya hacia el lado opuesto. Mira las 6 cosas, dice aquí en el versículo 16 del capítulo 6 de Proverbios, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son esas? Número 1, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr a hacer el mal, el testigo falso que habla las mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Cuál es el mensaje que el Señor me está dando acá? Una vez que yo tenga equilibrio y que yo sea balanceado, porque puedo yo pensar que ya la hice y es muy probable que yo esté cayendo dentro de esta lista que realmente aborrece el Señor. Ya, son puntos muy importantes, como estamos viendo aquí. El consejero de consejero, Proverbios. Protégete a ti mismo. Lutero dijo un pensamiento muy poderoso. Él dijo, yo le tengo más miedo a mi corazón que al Papa y todos los generales del mundo. Engañoso es el corazón, ¿quién lo entenderá? Jehová responde, yo que escudriño los corazones hasta lo más profundo. Es el mensaje de poder crecer espiritualmente, y te agradecemos que estés con nosotros y que sigamos adelante. Como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, por lo demás la corona me está guardada. Amén. Muchas gracias, que el Señor te bendiga. Saludos a... Claro que sí, una recomendación y un consejo de parte de sus servidores, que no olvides, hay que educar nuestro oído para que el almacén procese palabras que han de dar vida a las personas que están al otro lado, que nos están observando.
También no olvides de proteger a tu familia, no olvides de proteger tus amistades y obviamente proteger aquí tu trabajo y obviamente a ti mismo. Que el Señor te bendiga, nos vemos la siguiente vez. Así que hermano, si no has conseguido esta lección Proverbios, te animo a que la consigas. Sí. Esto es sabiduría, esto es amor de Dios para con nosotros. Amén. Nos vemos. Dale like.